Hola, bienvenidos y bienvenidas a La Plena. Este es un espacio donde debatimos los proyectos de ley que se discuten en la Cámara de Representantes y cómo estos pueden impactar en la vida de los ciudadanos. Cada vez más estudiantes hablan de ansiedad, depresión y agotamiento académico durante su jornada universitaria. En la Cámara de Representantes se adelantan proyectos de ley que buscan que las universidades garanticen atención psicológica permanente para sus estudiantes. Para algunos, esta medida puede responder a una necesidad urgente de los jóvenes. Para otros, puede ser una obligación difícil de sostener para las instituciones educativas. Hoy lo discutimos en La Plena. Para ello ya tenemos listo a nuestros 3 invitados de hoy. Muchas gracias por la invitación y acá dispuesto a hablar sobre salud mental en el entorno universitario. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, muy agradecido de poder estar aquí y hablar de temas que normalmente no se hablan y hacerlo en entorno de debate, como debería ser en el Congreso. Yo soy Joan Sebastián Beltrán Barrera, psicólogo, trabajo en pro del bienestar y la salud emocional de los niños, niñas, adolescentes y familias. También doy clases a estudiantes universitarios. Mi nombre es Juan Felipe y soy estudiante de la Universidad de La Sabana de Economía y Finanzas. Actualmente manejo 2 proyectos, uno de medio ambiente enfocado a la labor social y otro de educación enfocado a jóvenes. Bueno, mi nombre es Juan Sebastián Bustos Garzón, actualmente estudiante de la Universidad Externada de Colombia. He escrito 2 artículos en la revista Vía República. Soy un apasionado por el derecho, pero también soy apasionado por la salud mental, por los jóvenes y por la alta educación que merecemos. Precisamente hoy analizamos un proyecto de ley que busca que las universidades garanticen programas permanentes de atención psicológica y bienestar emocional para los estudiantes. La iniciativa plantea fortalecer la promoción, la prevención y atención en salud mental dentro de los entornos educativos. Sin embargo, algunos sectores advierten que esta obligación podría representar costos adicionales para las instituciones educativas. Hoy lo debatimos con 3 posturas diferentes en La Plena. Iniciamos, jóvenes, con esta pregunta, es general para los 3 y es la siguiente. ¿Debe ser obligación legal que las universidades brinden atención psicológica gratuita a sus estudiantes o puede ser una carga difícil de sostener para las instituciones? Claro que sí, y sí, es muy importante que las universidades empiecen a promover en los estudiantes la importancia de hablar de salud mental, de acompañar y de orientar a cada uno de ellos para prevenir situaciones de riesgo y no solo enfocarla en el momento de la deserción o en el momento de medir indicadores de cómo van, sino de qué manera las universidades están empezando a promover programas que tengan alcance y que de verdad sean llamativos, les gusten y pues tengan, que tengan en los estudiantes una iniciativa por asistir y por ser parte de ellos. Yo creo que debería ser obligatorio para las universidades atender este tipo de problemas, pero pienso que no debe ser el único responsable en tomar estos casos. Por ejemplo, siento que el Estado puede también influir en esto y ayudar a los jóvenes. ¿Por qué? Las universidades en estos momentos tienen alta demanda de ciertos servicios. Además, esta alta demanda puede generar que estos servicios no sean correctos, estén mal planteados y o una alza de costos como por ejemplo en las universidades privadas. Ahora, considero que es una carga muy difícil de mantener, que las universidades, en específico las privadas, tengan que sostener esta carga. ¿Por qué? Porque digamos en mi universidad se utilizan a los mismos estudiantes de psicología para poder atender la situación de otros estudiantes, lo cual es un poco contradictorio porque pues, no han terminado su carrera profesional. Si bien están a puertas de terminar su carrera profesional, no cuentan con los medios necesarios, los medios idóneos para poder atender a los estudiantes y muchas veces se llega al punto de
filtrar toda esa información que cuentan los estudiantes, como decirle al compañero que también está teniendo otro estudiante, no, ven, lo que pasa es con esta chica, esto, y esos chicos empiezan a compartir la información. Entonces creo que es una carga difícil de mantener y no debería ser legal. Joan Sebastián, ¿por qué cree que la atención psicológica debería ser una prioridad en las universidades? La atención psicológica es primordial en el proceso del aprendizaje. El aula es un entorno en el cual te vas a formar para tu vida profesional. Y si desde el momento que estás estudiando te empiezas a dar cuenta que es importante prestarle atención a lo que estás sintiendo, a lo que estás pensando, identificando factores de riesgo que pueden influir en tu desempeño, es de vital importancia. Hay que hacer una aclaración también, y es que en el punto de, puede ser una sobrecarga o una sobrecarga de costos en la universidad, no es un tema administrativo, pero no son todos los estudiantes quienes van a recibir esa atención y ese acompañamiento, son algunos. Entonces, si podemos identificar cuáles dentro de todos los estudiantes pueden recibir esa atención, sí es viable y no sería una sobrecarga en costos o administrativamente para las universidades. Juan Felipe, ¿esta obligación podría ser difícil de mantener? Esta obligación, especialmente si es gratuita, es difícil de mantener. Para prestar estos servicios se debe hacer un enlace entre el Estado, universidades como entidades privadas, para así no saturar a uno de los autores responsables que tienen que estar pendientes de estos servicios. Juan, muchos estudiantes en la actualidad necesitan apoyo psicológico, pero las universidades cuentan con recursos limitados. ¿Cómo podría implementarse esta medida de forma viable para las instituciones educativas? Bueno, yo creo que lo que dices se parte de una premisa que es cierta, no muchas universidades pueden apoyar a sus estudiantes y menos de forma gratuita. Entonces yo creo que es un deber genuinamente estatal en el que, valga la redundancia, el Estado, de la mano con los privados, debería fomentar esta atención a los estudiantes y no dejarlo únicamente en una única vez de una atención y ya está, y ya estás bien, y cómo te sientes, ya listo, perfecto, salgo de eso, porque así se ve como una carga, sino que realmente le prestemos atención y hagamos un seguimiento. Muchas veces también tenemos que dar charlas sobre el manejo de emociones, porque muchos jóvenes están en situaciones de salud mental graves, críticas, pero no saben reconocer que lo están y no saben pedir ayuda. Entonces yo creo que es partir del punto en que hay profesionales en algunas partes, digamos, de la parte ejecutiva, que digamos puede ser el Ministerio de Educación, que pueden fomentar pues, la atención a ciertos estudiantes. Joan Sebastián, ¿por qué las universidades deberían garantizar este servicio? Las universidades deben garantizar el servicio de la salud mental en los estudiantes porque los estudiantes mueven a las universidades y son quienes representan a las universidades en las plazas de prácticas profesionales y en el futuro trabajo laboral. Entonces es muy importante que así como se forma en las competencias, habilidades y destrezas desde sus propias carreras y desde cada una de las decanaturas de las universidades, también se enfoquen en la importancia de reconocer sus propias emociones, identificar si hay algunas señales o algunos síntomas que pueden ser factores de riesgo para tener una enfermedad de salud mental. Es un indicador importante que hay que revisar. Gracias. Juan Felipe, ¿la atención en salud mental debería ser principalmente una responsabilidad del sistema de salud y no de las universidades? El Estado también debe entrar a ayudar. ¿Cuál es el problema? Que el sistema de salud actualmente tiene una deuda más o menos de 50 billones de pesos. Entonces, si le colocamos más carga al sistema de salud, bueno, creo que va a haber un problema no solamente de salud mental, sino en el sistema y en enfermedades en general. Ahora, por eso es que yo planteaba la solución de hacer un enlace entre las universidades, el sector privado y el sector estatal. Juan Sebastián, teniendo en cuenta la opinión de sus compañeros, ¿cómo cree que deberían diseñarse estos servicios para que realmente respondan a las necesidades de los estudiantes? Bueno, yo creo que debe haber una atención, sí, por parte de las universidades, pero también debo aclarar que no únicamente las universidades deben tener esa carga, sino que también a su vez el Estado en general también tiene que inmiscuirse en parte de esta prestación de este servicio. ¿Por qué? Porque afecta directamente a la salud, que posteriormente puede afectar a la vida y consigo a la dignidad humana, que pues en últimas es el bien jurídico más protegido por parte del ordenamiento. Ahora,
Yo creo que como debe estructurarse es primero o sea, un apoyo por parte de la universidad, segundo una parte del Estado y tercero yo creo que hay privados, digamos, no sé, clínicas que hagan estudios sobre salud mental y demás, que también se inmiscuyan y presten este servicio para toda la parte de realizar estudios y demás. Y creo que principalmente quien debe aportar el dinero en una gran medida es por parte del sistema de salud que tenemos en Colombia, que está intervenido, pero pues igual parte del sistema de salud debe aportar parte de este dinero, pongámosle un 70%, 60%, y la otra parte, si hay, digamos, no sé, entidades que quieran hacer estudios, aporte un 20% y por parte de la universidad otro 20%, que no se vuelva una carga y menos un deber legal por parte de las universidades. Joan Sebastián, ¿cree que el bienestar emocional puede llegar a influir en el rendimiento académico de los estudiantes? Claro que sí. Hasta el clima influye en nuestro estado de ánimo. Entonces imagínate una sobrecarga en el proceso académico, problemas, dificultades a nivel familiar, el mismo entorno universitario que a veces puede llegar a ser hostil, pesado, dependiendo el semestre en el cual estén los estudiantes, es inevitable que influya en el rendimiento académico de los estudiantes. Entonces, todo influye en el estado de ánimo de nosotros los seres humanos. Todo es necesario revisarlo, analizarlo y darle respuesta a estas necesidades y a estas dificultades que presentamos en todos los aspectos de nuestra vida. Y en la universidad, lo más importante, porque es donde nos estamos formando para la vida. Juan Felipe, ¿podría esta obligación generar costos adicionales para los estudiantes o para las universidades? Especialmente para las universidades privadas que tendrían que, como le decía antes, contratar nuevos profesionales para atender una alta demanda de estudiantes, porque aquí lo tengo, el 75,4% de los jóvenes, que son alrededor de 14 millones, sufren trastornos de salud mental. Entonces, sí tiene que haber un sobrecosto en las universidades. Ahora, este sobrecosto se va a transferir hacia los jóvenes. Entonces, por eso hablamos de que el Estado debe también subsidiar estos servicios. Juan Sebastián, ¿qué otras instituciones podrían apoyar a las universidades en este tema? Bueno, yo creo que general, a grosso modo, el Estado, pero específicamente yo creo que el Ministerio de Salud, y no únicamente el Ministerio de Salud, sino el Ministerio también de Educación, porque estamos hablando de entornos académicos, de educación superior en este caso, y se deben tomar medidas por parte y parte. Yo cómo hago como institución educativa para crear muy buenos profesionales, pero sin sobrecargarlos tanto, y a la par, cómo, digamos, por parte de la salud, cómo puedo atender a aquellos estudiantes que no pueden soportar estas cargas educativas. Entonces yo creo que estos dos entes principales por parte del Estado y por parte de las universidades, como ya lo mencionaba, también deben tener incidencia en ello, y por parte de investigadores que quieran realmente centrarse en el problema de la educación, en el tema de educación y la salud mental en entornos educativos, y yo creo que principalmente esas como 4 entidades. Hemos llegado al momento del careo. En este punto, cada uno de ustedes puede formular una pregunta a sus 2 compañeros, una, y una vez se responda, tienen máximo 1 minuto para responder, y quien pregunta tiene 30 segundos para contraargumentar o para complementar. Bien, entonces empezamos contigo, Joan Sebastián. Juan Sebastián, ¿consideras que los jóvenes en el entorno universitario implementan algunas estrategias de evasión o de no reconocimiento de sus emociones, sentimientos y pensamientos en actividades que quizás no les benefician en su salud mental a largo plazo? Simplemente son actividades momentáneas que pueden incidir en su salud mental y en llegar a desarrollar algún tipo de enfermedad mental. Sí, yo creo que muchos jóvenes lo que hacen es simplemente evadir el tema. Como ya lo decía, muchos no acuden. Muchos lo único que hacen es decir, esto es algo que me está pasando y ya está. Y realmente eso es un problema, porque a largo plazo vemos que los jóvenes
caen en depresión y pues realmente esto es un problema gigante porque ¿qué estamos esperando de nuestra sociedad a futuro? Esperamos personas que simplemente estén tristes todo el tiempo o que personas que simplemente se sometan a lo que los otros, que sí supieron manejar sus emociones, les diga. Pues yo creo que eso es algo que realmente tenemos que prestar atención no únicamente como jóvenes ni como sociedad, sino que el Estado en general debe intervenir en este caso en concreto para poder prestar ese servicio que muchas veces no se garantiza. Entonces yo creo que sí, o sea, tenemos que prestarle atención porque si no, ¿qué esperamos como sociedad? Joan Sebastián, ¿tienes una réplica? No, considero que es muy acertada porque sí, muchas veces nos pasa, incluso en todos los procesos de nuestra vida, que guardamos y en el momento en el cual aparece una situación minúscula o un problema, no sabemos de qué manera afrontar esas situaciones que se nos presentan. ¿Tu otra pregunta, por favor? Juan Felipe, ¿tú consideras que es importante hacerle seguimiento también a las personas que asisten a atención de psicología y salud mental fuera del entorno universitario? Sí, claro, Sebastián. Yo pienso que debe haber un seguimiento. ¿Cómo se podría hacer ese seguimiento? Porque muchas veces los estudiantes, en el caso universitario, desertan de las universidades por esas presiones y por esos problemas psicológicos, ya sea que se llame ansiedad. El problema está en que muchos no tienen la capacidad monetaria para seguir asistiendo a estos tratamientos psicológicos, a estas citas. Entonces, aquí es donde debe entrar la parte privada y el Estado. Para eso se necesita grandes cantidades de dinero, no hay. Es importante hacer los seguimientos, sí, pero creo que cada persona debería tener como su autoconciencia y asimismo buscar ese mismo apoyo. Gracias. ¿Tienes alguna réplica? No, súper porque esto también habla de las redes de apoyo en los estudiantes. Entonces no el estudiante debe estar solo, sino debe estar acompañado también de un entorno y una red de apoyo. Los padres, los amigos, quienes están a su alrededor para prevenir situaciones de riesgo y también acompañar en el proceso terapéutico. Gracias, Joan Sebastián. Continuamos contigo, Juan Felipe. ¿Con quién quieres iniciar la pregunta? Sebastián, si se aprueba esta ley, ¿de dónde provendrían los recursos tanto de las universidades como del sector público para atender estos servicios? Administrativamente no sé muy bien cómo es el manejo de los recursos, pero sí hay un rubro y un recurso específico para la atención en los estudiantes. Pero nuevamente llegamos a lo mismo que llegamos al comienzo. Se identifica es cuando está el problema y no en manera de prevenir el problema. Entonces, hay un signo de alarma y ahí es cuando hablamos. Entonces, las universidades cuentan con el recurso, cuentan con las áreas de atención a los estudiantes, que incluso las mencionaba ahorita Sebastián, que son estudiantes de últimos semestres, incluso muchas universidades cuentan con la carrera de psicología y los practicantes o los psicólogos en formación tienen plazas para atender a los estudiantes de la misma universidad. Entonces, no hay que desconocer que sí están y el recurso pues proviene también de las matrículas y todo lo que tiene que ver con la admisión de los estudiantes. Juan Felipe, ¿tienes alguna réplica? No, señora. Bien, continuamos entonces con tu siguiente pregunta. Juan Sebastián, ¿qué riesgo hay convertir este en servicio en una obligación sin financiación? Pues yo creo que un riesgo grande, hablándolo desde la parte legal, es que el incumplimiento del mismo puede generar pues ciertos costos más de los previstos para las universidades. Entonces, principalmente tenemos que decirles pues a los congresistas que se pongan en serio en su rol de congresistas y que dejen de lado, o sea, que se pongan en el papel y que tengan esa técnica legislativa de la cual necesitamos tanto. Entonces, yo creo que respecto al impacto fiscal, el impacto fiscal debe estar contemplado en la misma ley y yo creo que que se vuelva una obligación para las instituciones puede llevar incluso a que respondan de forma penal, de forma civil, incluso respondan ante el Ministerio de Educación por el incumplimiento de la misma. Entonces pueden cerrar muchas instituciones por el no cumplimiento de esta atención de salud mental. Gracias. ¿Tienes alguna réplica? No, señora. Bien. Entonces continuamos con Juan Sebastián. ¿Para quién va dirigida tu primer pregunta? Bueno, mi primer pregunta va dirigida para Joan. Y yo quisiera hacerte una pregunta muy puntual y es, de casualidad, ¿tú sabes cuál es el principal factor que afecta a los estudiantes
en temas de salud mental? Es decir, en la universidad, en este entorno universitario, ¿cuál es el factor que más afecta a los estudiantes? Yo creo que cuando alguien hace lo que le gusta, absolutamente todo le sale bien. Entonces hay que identificar que no muchos están en la universidad o en el proceso de vinculación académica desde un gusto o un interés. Y eso hay que revisarlo porque hay que hacer un acompañamiento para ver qué realmente te gusta, para qué eres bueno, qué quieres hacer o quizás para ver esas dificultades que tienen e identificar de qué manera las podemos potencializar para ser feliz en lo que haces. Gracias. ¿Tienes alguna réplica? No, a agregarle un pedacito ahí, y es que muchas universidades, debido al no conocimiento de estos temas de salud mental, no tienen algún índice de cuántos estudiantes acuden, cuántos estudiantes no acuden, y eso genera un gran problema porque estamos intentando adivinar qué vamos a resolver. Entonces vamos a resolver un problema, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es ese hito que marca a los estudiantes y el por qué se genera la parte de salud mental? O sea, ¿por qué incide tanto en la parte de salud mental de los jóvenes? Continuamos con tu siguiente pregunta para Juan Felipe. Pues, o sea, en la parte de yo invierto en salud mental en la universidad X, de la mano del Estado y de la mano de la universidad, yo como empresario, ¿qué beneficio tengo respecto de ese apoyo? O sea, porque voy a invertir una gran suma, invertir un gran capital, pero ¿qué beneficio voy a tener? Bueno, creo que aquí es donde entra toda esta ley. Esta ley debe tener un artículo en el cual se le beneficie a estos privados que inviertan en la salud mental beneficios tributarios. Así, más empresarios pueden sumarse a esta causa de la salud mental que tanto luchan los jóvenes. Bien, ¿tienes alguna réplica? No, me parece perfecta la respuesta. Bueno, ¿qué se llevan cada uno de ustedes de esta conversación? Me llevo mucha alegría de saber que se está prestando atención y que hay intención de contribuir en la salud mental de los estudiantes, de los universitarios, pero también me llevo un montón de conocimientos respecto a posturas que no sabía de fondo de los jóvenes que somos acá y que vamos a ver de qué manera vamos a tener un futuro y una sociedad mucho más emocionalmente estable. Me alegra que nosotros los jóvenes nos estemos colocando, como se dice, la 10 en estos temas que muchas veces se obvian y también ni siquiera le prestamos atención cuando nos ocurre a nosotros mismos. Entonces, es interesante oír diferentes posturas y soluciones que se pueden llegar para así que más jóvenes puedan acceder a estos servicios. Los jóvenes no tenemos y no damos espera por ser atendidos en temas de salud mental y en muchos otros temas, y en el Congreso no se evidencia esto. Entonces yo creo que este es un espacio para que los congresistas abran los ojos y que todos los colombianos, todos los jóvenes, abramos los ojos porque realmente están haciendo algo realmente por nosotros, y esto no es de posturas políticas, sino de realmente preocuparnos, instruirnos, leer y ver que Colombia es un país hermoso, pero nos hace falta mucho para ser un país excelente. Gracias, Juan Sebastián, y a ustedes también por sus aportes y su participación. Y sin duda alguna hay que ponerle la lupa a este tema de salud mental que tanto aqueja a los jóvenes en Colombia. ¿Y usted qué opina? ¿Debe ser obligación legal que las universidades brinden atención psicológica gratuita a sus estudiantes? ¿O por el contrario puede ser una carga difícil de sostener para las instituciones? Nos vemos en un próximo capítulo en La Plena, donde la política se habla de frente.